Buenos días a todos. Soy Felipe Guinea, yo llevo la financiación de proyectos en Almar Water. En Almar todavía estamos lejos de ser tan conocidos como Aqualia o como Acciona, con lo cual os voy a dar algún pequeño dato de quiénes somos. Nosotros pertenecemos a un grupo familiar saudí, que es un grupo muy fuerte, que es Abdulaziz Yamil. Somos su división de agua, es la empresa a través de cual este grupo está desarrollando su apuesta por el agua. Nosotros somos o nos definimos como un desarrollador y operador de infraestructuras de agua. Tenemos la vocación de servir a clientes industriales y a municipales. Somos 30 profesionales, llevamos en torno a 2 años y medio trabajando en esta aventura. Tenemos el equipo, una experiencia anterior de muchos años, algunos, y en estos 2 años y medio, pues mira, hemos conseguido 2 adjudicaciones. Estamos cerrando ahora la financiación de una desaladora en Arabia Saudí, que es Sukeik, en consorcio con otras empresas, entre ellas Acciona, y resultamos adjudicatarios también en una licitación pública de un proyecto en Mombasa, en África. Y os voy a hablar de ese proyecto, el cómo lo estamos intentando financiar, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo coincide en que África es una gran oportunidad, pero es realmente complicado el cerrar proyectos allí, ¿no? Tras esa pequeña introducción, el hecho de pertenecer a un grupo muy global y muy fuerte, pues nos ha facilitado las cosas en el sentido desde el principio estamos muy activos en muchos mercados. Y bueno, pues en ese mapa os señalo algunas de las zonas: África, Middle East, Sudamérica. Pues en Egipto, pues son países que estamos siguiendo, en los que estamos desarrollando ya actividad, ¿no? Yéndonos al proyecto en sí de Mombasa, ¿en qué consiste esto? Pues esto es un proyecto para construir una desaladora de 100.000 metros cúbicos día en Kenia. Este proyecto nos lo adjudicaron en septiembre la licitación fue en septiembre del 17, en una licitación pública, y fuimos adjudicatarios en mayo de 2018. Luego, la primera reflexión es que estamos ya casi en mayo de 2019 y seguimos trabajando en la financiación. Eso da una idea de que África es complicado. En la desaladora de Sukeik hemos firmado los contratos el día 29 de enero y estamos cerrando estos días la financiación. Son 2 mundos muy distintos, ¿no? El cliente es la gestora del agua municipal de la ciudad de Mombasa, que se llama Mowasco. El otro día, en una charla, nos decían que, por ejemplo, en Egipto, en torno al 5% de la población tiene una cuenta corriente bancaria. Pero claro, justo antes se mencionaba, ¿no?, que muchas veces uno va con la mentalidad europea por el mundo y dice, ¿sí, cómo se gestiona el agua en una ciudad o en un entorno con esos porcentajes de gente que no tiene ni tan siquiera cuenta corriente, ni te cuento cobrar el agua? ¿Eso cómo se hace, no? Bueno, pues ese es nuestro cliente. La respuesta a esto es que se consigue levantar financiación en la medida en que muchas instituciones públicas y privadas puedan colaborar. En este caso, lo primero es, ¿tiene capacidad económica o es sostenible económicamente la empresa municipal? No lo es. El Estado provincial, el county government donde se ubica, ¿tiene la capacidad financiera de acometer un proyecto de este tipo? Sí tiene el dinero, pero tiene un historial de no haber sido muy riguroso en sus cumplimientos, con lo cual tampoco te sirve como garante para una financiación y te tienes que ir entonces al gobierno central, ¿no? Esos son los pasos que luego iré detallando. Esto es un proyecto a 25 años y en régimen de colaboración público-privada de BOT. En la siguiente diapositiva, bueno, simplemente dar una idea de la previsión que hay de la evolución de Mombasa, de la población
de la demanda de agua y un gráfico de lo que es el suministro hoy del agua y la demanda real que se necesita, ¿no? Bueno, pues al final aquí hay también la gestión y la distribución de la red va muy de la mano de la falta de la capacidad de generar credibilidad para financiar infraestructuras de suministro, ¿no? Nosotros nos centramos en lo que va a ser una nueva fuente de suministro, que es una desaladora. La demanda prácticamente en 17 años se va a duplicar, ¿no? Entonces, la realidad es que Mombasa es uno de los mayores puertos de mercancías de África y tienen unas necesidades tremendas de agua. Entonces, ahí es donde ellos lanzan la licitación pública. Nosotros la trabajamos en consorcio con una empresa española, por cierto, y bueno, pues nos la conseguimos que presentamos con un aval en un proceso público y se nos adjudica el proyecto. Entonces, estamos ahora en pleno reto de decir, bueno, ¿y ahora cómo se financia en ese entorno un proyecto, ¿no? ¿Quién te va a dejar el dinero y qué garantías te va a pedir? En el siguiente gráfico pongo un resumen de lo que son los riesgos habituales en un proyecto de estos, señalando como los más importantes en mi experiencia, que son la divisa, la capacidad de pago, que es evidente, y el riesgo político. La divisa, el primer análisis que hacemos en Mombasa es, ¿tiene la banca local capacidad para financiar infraestructuras de este tipo, sí o no? Segunda pregunta es, ¿tiene capacidad de financiarlo en condiciones de plazo y de precio que lo hagan viable? En este caso, la respuesta era que no, y por tanto necesariamente teníamos que acudir a financiación internacional. La financiación internacional nos llevaba a que necesariamente la divisa, el riesgo de divisa tiene que estar cubierto, porque no puedes recibir tus ingresos en una moneda distinta de lo que te vayas a financiar. Bueno, pues ese es uno de los grandes retos que estamos trabajando y una de las soluciones que estamos viendo es que el pagador del agua, la municipalidad, asuma el riesgo del tipo de cambio y nos pague en moneda local y nosotros asumamos el riesgo de la convertibilidad y transferibilidad de la moneda. Probablemente es la solución más razonable. Yo creo que de todos los avances que se han hecho por parte de multilaterales, bancos de desarrollo, etcétera, en ayudar a estos países, donde menos se ha hecho es en el tema de la divisa. Sigue siendo realmente un problema de fondo. El tema de la capacidad de pago. Al final esto se trata de que alguien que tenga credibilidad te dé la garantía de que si la municipalidad no paga, te pague él. Entonces, aquí nosotros tenemos que ir a 3 pasos. Empezamos viendo que la municipalidad no tiene capacidad de pagar la planta, que el county government tampoco tiene credibilidad y nos tenemos que ir al gobierno central de Kenia. El gobierno central de Kenia puede tener credibilidad y de hecho la tiene para la banca local, pero ya hemos dicho que la banca local no tiene capacidad para financiar. Luego el gobierno de Kenia no tiene credibilidad para financiarse a tan largo plazo con banca internacional sin dar una garantía expresa y que además esa garantía expresa te sirva para que una entidad multilateral o una ECA europea te garantice que si hay un incumplimiento del gobierno, tú recibas ese pago, ¿no? Nosotros en el proyecto este concreto estamos en esa fase, estamos trabajando en paralelo con el County Government de Mombasa, con multilaterales y con el gobierno para llegar a un tipo de garantía que sea razonable. Luego, en el mundo de las garantías, doctores tiene la Iglesia, ¿sabes? Al final hay tantas garantías como proyectos, diría yo. En la siguiente diapositiva hablo de las 2 más habituales, que son una pura garantía soberana, que te permite, en base a esa garantía soberana, que Omiga o una ECA o lo que sea te dé una cobertura y que al final no deja de ser un seguro, tanto para cubrir la deuda a los financiadores internacionales como también a los inversores, ¿no?, ante determinados incumplimientos. Y si me voy a la siguiente... hablaba de la divisa, hablaba de los riesgos políticos, que son los que se cubren a través de las garantías soberanas, y lo que son las cartas de apoyo, que son pseudo garantías soberanas. Sobre esto hay muchísimo
escrito. Cada multilateral tiene una manera de proporcionar este tipo de garantía, pero en el fondo no deja de ser, como funciona esto es que tú como inversor privado, ante determinadas situaciones de impago, tengas la capacidad de terminar el contrato, que es siempre un mal que todos intentamos evitar, pero al menos que puedas recuperar una parte de tu inversión y repagar la deuda, ¿no?, para hacer el proyecto viable. Y ya yendo, yo creo que ya la última diapositiva, o la anteúltima, aquí se señalan los riesgos más típicos que cubre una póliza de este tipo, que son la fuerza mayor política, que te hagan una expropiación, que puede ser de 1000 maneras, el tema de que no te dejen convertir, ¿no?, que tengas un corralito y no te dejen convertir tus chelines keniatas en dólares, cambios de ley o el puro incumplimiento contractual, ¿no? Bueno, pues eso lo recogen todo. Estas pólizas cubren exactamente eso y es lo que te permite ir a financiación internacional. Y en la última ya, fijándome solo en lo que sería la parte de la financiación, no metiendo los contratos de construcción o de operación, esto sería el esquema sencillo de lo que se necesita en nuestra experiencia y en lo que estamos trabajando hoy para conseguir la financiación. Los bancos que financian este tipo de proyectos son fundamentalmente los bancos sudafricanos, que evidentemente conocen muy bien estas geografías, son propietarios de los bancos de retail locales y algunos otros bancos internacionales. También hay algún banco español que está interesado y estamos hablando con él, ¿no? Bueno, pues aquí en el esquema se vuelve a insistir en lo mismo, en el tipo de garantía que necesitas en una geografía como esta para financiar. Hemos traído este ejemplo porque creo que sobre África se habla muchísimo, todo el mundo coincide en que es un mercado con un potencial enorme, pero luego la realidad es que las cosas son complicadas de hacer. Y bueno, pues os quería contar hoy lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Yo como conclusión final diría que las dos condiciones que yo estoy aprendiendo es que necesitas, son la primera es paciencia por los plazos y segundo dinero, porque tienes que tener también un accionista que te permita estar gastándote dinero en un proyecto con riesgo 1 o 2 años, ¿no? Pero con eso creo que se pueden sacar adelante. Pues muchas gracias.